Jackie Way ha vuelto. ¡Sí! Tras casi 3 años de inactividad, ha regresado con un tema increíble. Y ya es la noticia del año en cuanto a hip hop coreano se refiere. Bienvenido a Asian Music JP de Fer. Hoy, Go Back. Jackie Way ha firmado con AOMG, uno de los sellos discográficos más importantes de Corea, y el 24 de octubre ha lanzado Go Back, su primer trabajo en solitario desde 2018, aunque si contamos las colaboraciones, no la escuchábamos desde 2020. Aunque ya hace unos meses empezaron a haber señales de un posible regreso. En abril de 2022 colaboró con Lil Cherry y Gold Buddha para su álbum Space Talk, concretamente en la canción Cum. Sueño, la sexta del álbum. Lógicamente esto nos ponía en alerta a los fans. Internet hervía preguntándose qué pasaba con Jackie Way. Y cuando a mediados de octubre actualizaba su perfil de Instagram tras casi 2 años de absoluta inactividad, entonces lo tuvimos claro. Y teníamos razón. Hoy vamos a ver el Go Back de Jackie Way, con un vídeo muy Mad Max, con una Jackie medio hippie, medio post-punk, con el lila, el rosa y los tonos cálidos como protagonistas. Y musicalmente sigue siendo ella con su voz tocadísima, como tiene que ser, como queremos los fans de Jackie Way que suene su voz, con un flow rapidísimo, pegadizo, un estribillo genial y con una base dura, seca, pero con unos coros que yo creo que están hechos por ella misma. Y dando muy duro con la letra. Luego lo comentamos. Vamos a ver el vídeo y a disfrutar de Jackie Way. Ni me lo creo. Auriculo. Y tic-tac. Go back. La estética, ¿eh? Vaya estribillo, es que es muy hábil con los estribillos. Hey. Reina. Qué imagen, ¿eh? En el trono, hecho de armas.
Qué visuals, ¿no? Qué estética, me encanta. Es muy Mad Max. Jackie. Bueno. Jackie, go back. Muy bien. Increíble, temacísimo. Ha vuelto por todo lo alto. Muy fan del gorro de lana con orejas de conejo y piercings por todos los lados. Muy, pero que muy fan. Me encanta. Además, es el que está utilizando para hacer diversos directos, promoción de esta canción. O sea, es uno de los conceptos estéticos asociados al tema y lo vamos a ver más. Por ejemplo, en el directo que ha hecho para Curve, un canal de YouTube coreano de muchísimo prestigio en el que se pasan artistas musicales a hacer versiones en directo de sus canciones. Bueno, se ha pasado Jackie Wei y ha hecho una versión del Go Back muy guay, un poquito más suave, más cantada, con la base un poquito rebajada y en el que se disfruta mucho más de las habilidades de canto de Jackie, que las tiene, por supuesto. Una probadita muy pequeñita, solo el principio. Yeah, 가자. You say you want me to go back to China. You don't know what the shit I'm from the Sasa. Look at my clothes, they are from the Sana. My solo, but I'm a geheya. You want me to go back on it, go back. You want me to go back on it, go back. You want me to go back on it, go back. Taking the bucket, so fuck what you say. Hey. ¿Veis? Es mucho más suave, se le nota más cómo ella modula la voz y... Esto ya lo he dicho, ¿no? Respecto al vídeo, creo que está bastante claro el homenaje a Mad Max Thunderdome. De hecho, si me fijo en Tina Turner del Mad Max y luego en Jackie en la parte final, cuando está en la cúpula esta, tiene una especie de capucha peluda que... Oye, ¿qué quieres que te diga? Están ahí, ¿eh? Y ya el look final de Jackie Wei con las cadenas o joyas por delante de la cara en plan reina en el trono. O sea, brutal. O sea, la fuerza de esa imagen. Chica, acabas de pegar un pisotón en la escena que ha temblado todo. Es la jefa. Y punto. La letra. Dice en el estribillo... you said you want me go back to China, ¿no? Dijiste que querías que volviera a China. Tú no sabes una mierda, soy del South Side. De hecho, cuando van en coche, o sea, Jackie empieza el videoclip en el coche y llegan a un sitio que es donde está la cúpula. Bueno, cuando entran a ese sitio, ahí pone The South Side. Como diciendo, esa es mi casa, ¿no? O sea, soy del Southside y te enseño cómo en el videoclip llego a un sitio que se llama Southside. Bueno, también dice, mira mis ropas, están hechas por diseñadores. Toda la ropa está hecha por diseñadores, ¿no? Pero bueno, de alguna manera. Mis ojos son bajos, pero voy a llegar muy alto. Tú quieres que yo me vaya... pero yo nunca me voy. A Jackie nunca le importó una mierda lo que tú dijeras. ¡Ey! O sea, bastante duro, ¿no? Entra a puñetazo limpio, o sea, quiero decir... Está hablando sobre alguien que le invitó a irse, alguien que le dijo vete para China o vuelve para atrás, y ella viene desafiando a esa persona que le dijo eso. Se me ocurren un par de personas que podrían ser. Si quieres saber de qué hablo, puedes ir al vídeo que le hice al Enchanted Propaganda y allí conté un poco algunas movidas en torno a la figura de Jackie Wei que podrían darnos pistas sobre a quién se refiere en esta canción. Bueno, ya fuera del estribillo, dice, pasé de los estudios en pisos pequeños a tener un BMW. Que he descubierto a raíz de esta canción que en el argot a los BMW se les llama Beamers. Ella dice Beamer Owner, ser la dueña de un BMW. Tú, idiota, tuviste que comprar seguidores en Instagram. Con el dinero que le pediste a tus padres. Doble. Yo uso relojes Louis Vuitton, edición limitada, que tú no puedes encontrar. Bueno, siendo que en el rap y en el hip hop, el poseer muchas cosas, cadenas de oro, sí, relojes, coches y ropa cara,
es una manera de enfrentarse unos a otros, es una manera de medírsela, pues, bueno, me parece correcto, bien. O sea, no va a decir aquí, no, voy tirada y voy al McDonald's, pero no pillo papas porque me pillo la burger sola. No, o sea, pues eso, ¿no? Que está dándole mucha caña a alguien. Eso parece. Sigue. Tus historias de éxito no son más que cuentos de hadas. No te atrevas a sacarlas delante mío. ¡Guau! Y la última que quiero destacar es, no quiero más series de televisión. Mi vida entera es un drama loco. Bueno. Yo ahí veo honestidad, veo rabia sincera, veo a Jackie volviendo más fuerte. Psicológicamente, la veo bien. Hay una cosa que no me gusta y es que me da la sensación... Bueno, no me gusta. Me da la sensación de que se ha operado. Se ha operado la nariz. Se ha tocado la cara porque... sí, no es la misma cara que hace 3 años. Pero bueno, ni guapa ni fea, quiero decir. Está bien, pero a mí me gustaba la Jackie original, quiero decir. Esta también, pero no hacía falta. Sobre el sello con el que ha firmado, tengo que deciros que es muy importante porque fue fundado en 2013 por Jay Park, una figura máximo poder en la escena musical de Corea, no solo hip hopera. Y tiene muchos artistas en nómina, de los que yo conozco, por ejemplo, Simon Dominic, Devita, Kugi, Sogum y un luchador, Chan Sung-jung, de Korean Zombie. Y antes de irme, 2 detalles. 1. El maquillaje a Jackie Wei se lo ha hecho Choi Min-seok, que es mi maquilladora favorita. Tengo maquilladora favorita, sí, bueno, es la que siempre le hace las cosas a Bibi, el maquillaje, a Bibi, a Lil Cherry, que son artistas que yo sigo mucho, así que siempre veo a Choi Min-seok por ahí diciendo, hey, le echo los ojos a tal, le echo los ojos a cual. Y el otro detalle es que EOMG, me cuesta decirlo, EOMG ha hecho una variante de su logo para la promoción de Jackie Wei, ha cambiado la A por una V, cosa que es un signo distintivo de Jackie Wei, que pone su nombre con una V en lugar de una U. Bueno, si te ha gustado el vídeo, déjale un like, suscríbete, dale a la campanita y suscríbete al 4.º vídeo que te sugiera YouTube, empezando por el primero. 1, 2, 3, 4, a ese. ¿Por qué no? También tiene derecho. Por hoy, ya. See you next time.